El pueblo mexicano, eternamente frustrado, dividido para poder ser dominado, se enfrenta contra sí mismo. Si no tenemos una guía moral de lo que está bien y lo que está mal, es muy fácil ir a la barbarie. Es lo normal. El mexicano no conoce el significado de la libertad y durante más de 200 años de vida independiente ha confundido la libertad con el libertinaje. Entonces, esos ejemplos de libertinaje son más que acciones irresponsables. Es un clarísimo ejemplo de cómo la libertad se tiene que ejercer con responsabilidad. Algo anda muy mal con este pueblo. Algo no funciona. Algo no encaja con la teoría de nuestra bondad intrínseca. ¿Podemos vivir en libertad si desconocemos el significado de la palabra libertad? Esta pregunta es el primer paso para adentrarnos en uno de los misterios más profundos del mexicano: nuestra incapacidad histórica de construir una concepción madura sobre la libertad. Desde antes de la conquista, esta profunda ausencia nos ha llevado a confundir una vida libre con una vida de total y absoluto libertinaje. Pero para profundizar más en este tema, hoy conversaré con uno de los mayores defensores de la libertad en México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, un poco de historia. El inicio del año 2017 prendió la mecha corta del pueblo mexicano. Ocurrió el infame gasolinazo. Ese primer día del año, el gobierno federal nos subió un 40% el precio de la gasolina. La indignación contra el gobierno estaba justificada. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo bueno? Salió a las calles a entregarse al saqueo de tiendas de abarrotes, supermercados y almacenes. Ninguno de ellos, por cierto, propiedad del gobierno, sino de otros integrantes de la sociedad. El pueblo bueno, enojado con el mal gobierno, salió a las calles a chingarse al pueblo. No es la primera vez en nuestra historia que ocurre algo similar, ni tampoco será la última. De hecho, la historia de México podría contarse como una serie de revueltas donde el pueblo toma las armas para fregarse a sí mismo. Desde las turbas que terminaron con el imperio de Agustín de Iturbide hasta los maestros revoltosos de la CENTE que cierran vías de comunicación en Guerrero y Oaxaca. Así fue en 1823 cuando tuvimos la primera elección democrática de nuestra historia y el primer candidato derrotado que no aceptó su derrota y levantó al pueblo en armas. Vicente Guerrero levantó a la multitud al grito de «¡Viva Guerrero! ¡Viva Lobato! ¡Y viva lo que arrebato!» Y el pueblo se chingó al pueblo. Así fue cuando los gringos nos invadieron en 1848, así en la Revolución de 1910 y así fue en 2017. En todas estas ocasiones, el pueblo, enojado con el gobierno, se entregó al saqueo a desquitarse con el pueblo. El pueblo mexicano, eternamente frustrado, dividido para poder ser dominado, se enfrenta contra sí mismo. La eterna historia de México. Algo anda muy mal con este pueblo. Algo no funciona. Algo no encaja con la teoría de nuestra bondad intrínseca. Se me ocurre una hipótesis. El mexicano no conoce el significado de la libertad y durante más de 200 años de vida independiente ha confundido la libertad con el libertinaje. En una revolución de la libertad seguro es importantísimo diferenciarla del libertinaje.
Ricardo Salinas Pliego. Me estaba acordando del gasolinazo del 2017. ¿Qué tal, verdad? ¿No? Que de pronto es, el gobierno le aplica la de siempre al pueblo y le sube los impuestos, gasolinazo. El pueblo, con justa razón, se encabrona y se frustra. Y en lugar de reclamarle al gobierno, sale a robarle al resto del pueblo y a saquear tiendas y a saquear todo tipo de comercios. Y esta fue la última, pero tristemente no es la primera, ¿no? Hay un montón de casos históricos. Imagínate esto, 1829. El país acaba de nacer. Viene la primera elección democrática del país, el presidente era Guadalupe Victoria, y fíjate qué interesante, tuvimos la primera elección democrática de la historia de México en 1829. Tuvimos la primera elección democrática en la que el candidato que perdió no aceptó su derrota, que fue Vicente Guerrero, y tuvimos la primera ocasión de la historia donde el candidato que no aceptó su derrota levantó al pueblo en armas y tomó el poder. Y ya que estaban levantados en armas porque Vicente Guerrero debía tener el poder, saquearon todos los comercios de la ciudad. Y el grito de guerra era viva Guerrero, viva Lobato y viva lo que arrebato. Cuando llegaron los franceses en la guerra de los pasteles y tomaron Veracruz, el pueblo saqueó los comercios. Cuando los gringos invadieron la Ciudad de México, el pueblo saqueó los comercios. Cuando Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez, el pueblo saqueó los comercios. ¿Qué nos pasa, Ricardo? ¿Qué nos pasa? Pues es la diferencia entre civilización y barbarie. Exactamente, estamos viviendo cada vez más tendiendo a la barbarie, donde las reglas de la convivencia ya no aplican. Y todos lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Paulina en Acapulco, la gente está en un grado ya de sobrevivencia. Las reglas de convivencia cambian. Cambian por completo. Cambian. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos irnos hacia la barbarie o queremos irnos hacia la civilización? Porque es una elección que cada uno en lo personal tiene que hacer. Volvemos al tema que te decía. Somos, hacemos, tenemos. Ser, hacer y tener. Estamos como estamos porque somos como somos. Si no tenemos una guía moral de lo que está bien y lo que está mal, es muy fácil ir a la barbarie. Es lo normal. Porque los instintos salvajes del ser humano, al final del día somos un animal, son muy poderosos. Se requiere realmente un esfuerzo de voluntad para irte al lado de la civilización y la convivencia. Entonces, ¿cuál es el compás? Todo cae, todo rueda. Claro, que se rueda para el mal, ¿verdad? Entonces, esos ejemplos de libertinaje son más que acciones irresponsables. O sea, ¿qué es una acción irresponsable? Que no atiende a las consecuencias de la acción. Sí, en el corto plazo es muy bueno y divertido echarte unos tragos, y a largo plazo estás borracho y en mal estado, ¿verdad? Es muy fácil actuar arrebatadamente y luego te arrepientes de lo que hiciste. Entonces, es un clarísimo ejemplo de cómo la libertad se tiene que ejercer con responsabilidad. Pero también como si la situación te pone en una situación de que vivir o matar, pues matas. Y bueno, por ahí ya hablamos de un retorno absoluto a la barbarie. Es lo que te digo. Que absolutamente todavía no llegamos ahí. No, pero mira, si ves lo que ha pasado en Culiacán, en Jalisco, en Chiapas, pues estamos muy cerca de la barbarie. Estamos muy cerca. Y otra vez, el crimen organizado que está en el poder, que se llama el gobierno, no está haciendo su labor, está dejando que otros crímenes organizados se apropien del territorio. Sí, que por lo menos para eso tienes gobierno, para decir solo hay un crimen organizado. Sí. Es como cuando en el siglo XIX al final siempre iban a buscar a Santana para que regresara y decían, es que cuando está Santana, nada más Santana roba. Que era como decir, bueno, pues por lo menos que solo nos robe un güey. Qué tal increíble, ¿verdad? Qué triste esa época que estás mencionando, el 829, 847, qué bárbaro, qué época tan triste para México, ¿verdad? Y bueno, y que no terminó ahí, porque luego viene la guerra civil de Benito Juárez, que dura prácticamente todo su mandato, y parece que no se nos da ser libres. Yo tengo una teoría histórica, tú has mencionado muchísimas veces en todos estos programas de que, claro, estamos como estamos porque somos como somos. Y eso que es así ABC de Aristóteles, causa-efecto, y que no queremos entender, ¿no? Estamos como estamos porque somos como somos. A mí me falta la pregunta, ¿y por qué somos como somos? ¿Qué tal, verdad? Y yo tengo una teoría histórica, obviamente, que es somos como somos por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y creo que tal vez el problema en México es que nos contamos una historia terrible. Porque nos contamos justo esta historia de conquista. Los hijos de la chingada.
somos los hijos de la chingada que dijo Octavio Paz. Y esta historia de conquista que nos contamos, que no es verdad, que no es la historia que nos contábamos en el siglo XIX, es la historia que nos inventaron los gobiernos posrevolucionarios con narrativas marxistas de conflicto, Sí. los que le empezaron a decir a todos los mexicanos: somos producto de la conquista, de la humillación, de la derrota, del robo, nos saquearon, nos violaron, nos quitaron, nos robaron. Y eso te genera un pueblo profundamente frustrado Sí, sí, que sí. vive con una actitud eterna de nunca más, Sí, sí, de sí, ya sí. basta, y entonces a la primera me desquito. Pero eso también es parte de la teoría marxista, ¿no? Del determinismo histórico, ¿no? O sea, que la historia te condiciona a ser lo que eres. Y entonces te quita todo tipo de agencia individual o capacidad de decisión individual. Decir, no, esto está bien y esto está mal y voy a escoger el bien. Claro, yo soy lo que yo quiera ser, Eh. ¿no? Porque esto del determinismo también lo manejan mucho, por ejemplo, los psicoanalistas, ¿no? Sí. Y este tema de infancia es Bueno, destino y estás La condenado. psicología freudiana, ¿no? Estás jodido porque te trataron mal de chiquito. Pero luego llegan los psicoanalistas humanistas como Fromm, que te dicen, bueno, a ver, una cosa es lo que hicieron contigo y otra cosa es la que tú hagas contigo mismo a partir de que hagas conciencia de lo que hicieron contigo, Obvio. ¿no? O dicho de otra forma, me encanta decir que en México mentamos muchas madres y tronamos muchos cohetes en honor a la libertad cada 15 de septiembre y estamos profundamente conquistados el resto del año. Porque cada vez que decimos los españoles nos robaron el oro, los gringos nos robaron el territorio y por eso somos pobres, estamos justificando nuestra decadencia y nuestra mediocridad. Hay mucho de eso, Sun Tzu, pero también no nos olvidemos que ¿sabes? El ser humano puede ser un diablo, puede ser un ángel. En el pueblo de México también hay cosas muy buenas. Por ejemplo, yo veo que en México, a diferencia de otros países, la gente sí cree que si le echa ganas y trabaja, sale adelante. Sí cree eso. En muchos países europeos no creen eso. Bueno, tal vez no lo creen porque allá ya no es verdad. En Bueno. México sigue siendo verdad. Yo creo que sí, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de progreso a pesar de circunstancias verdaderamente adversas. Y gente que empieza desde muy abajo y al cabo del tiempo tiene una casa, una familia y son pilares de su sociedad. Sí existe. ¿Sí crees que en México cualquiera que le eche muchas ganas puede salir adelante? Bueno, a ver, Muchas ganas, no tantitas. cualquiera, pues no cualquiera, pero si no le echas ganas seguro no vas a salir adelante, ¿verdad? Seguro no. Wow. Ahora, también es cierto que aunque le eches muchas ganas, si no estás pensando, eh, pues no vas a salir muy adelante. Por ejemplo, un albañil que está trabajando al lomo partido, cargando sacos de cemento en el lomo, pues va a ganar muy poco dinero y está trabajando durísimo, ¿verdad? Este ejemplo que comentas del albañil nos puede servir para ejemplificar, lo hemos platicado mucho, ¿no? De la teoría de la plusvalía de Marx o del valor trabajo. Esta idea que, a ver, de entrada suena lógica cuando te dicen el valor de las cosas depende de la cantidad de horas de trabajo que hayas depositado en las cosas y de ahí valen. Y sin embargo, estás diciendo que el albañil trabaja mucho, muchas horas y muy duro y gana poco. Sí. Entonces, ¿dónde está el valor de las cosas? ¿Qué tal, verdad? Es que ese tema del valor es verdaderamente complejo y se trata de maneras muy mal, o sea, muy malos planteamientos en la teoría económica. Pero la verdad es que el valor es subjetivo 100%. Cada sujeto valora las cosas de acuerdo a su conveniencia en ese lugar y en ese momento. Es 100% subjetivo. Y es por eso que se da la oportunidad de hacer un intercambio. Yo te doy ese café y tú me das 20 pesos, porque en este momento, en este lugar, a ti te conviene tener el café y a mí me conviene tener 20 pesos. Si no, no se daría el intercambio, ¿ves? Entonces es completamente subjetivo. No importa lo que se haya tardado de hacer el café, no importa si a mí me haya costado mucho esfuerzo sembrar las plantas, conseguir la cafetera, tú estás dispuesto a pagar 20 pesos y es lo que hay. Pero en cambio, este vaso de agua, si te lo encuentras en el desierto y es el único que hay, te va a costar más de 20 pesos. Y vas a dar todo lo que tengas. Sí, y aunque no me haya costado a mí nada. Entonces, es una falsedad tremenda pensar que la cantidad de trabajo que está metida en una cosa representa su valor. Es completamente falso. Lo malo es que suena lógico. Suena lógico, pero es una estupidez. Entonces tenemos, por ejemplo, esos artistas, ¿no? Que hacen una obra con puros puntitos, ¿no? Y sale una porquería de puntitos. Es que tiene mucho trabajo. Pues sí, me parece que es una porquería. Claro, Pues si no lo voy a alguien está comprar. dispuesto a pagarla ¿Verdad? porque le gustan los puntitos, pues Sí. ya la hiciste. Por ejemplo, mi amigo que cuenta nubes.
Es que me pasé 3 meses contando nubes. Pues sí, güey, pero pues a mí me vale gorro que hayas contado nubes. A mí no me sirve de nada tus nubes. Entonces, la teoría del valor. Ahora, el tema del albañil, que es muy fuerte, ¿verdad? Porque es cierto que está partiéndose el lomo en condiciones muy adversas y sin embargo le pagan muy poco. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo improductivo. Ese trabajo se podría hacer con una máquina en 5 segundos, pero solamente va a haber una máquina si hay un empresario capitalista que esté dispuesto a meterle su capital a una máquina, capital que antes ahorró, Claro. para entonces hacer más productiva la obra. Y entonces en lugar de un albañil, no tendría un albañil, tendría una máquina y tendría a lo mejor un maestro de obra, que ya no es albañil, que está poniendo los ladrillos y acomodándolos de otra manera. Esa es la productividad que se hace, que se logra con la inversión de capital. Pero eso nos lleva a otro tema que siempre van a sacar los de la izquierda, que es, acabas de dejar sin trabajo a ese albañil. Ay, Antes ganaba poco, ahora no gana nada. es típico, es que qué tal ese pensamiento. Eso me recuerda a esa frase de Milton Friedman cuando fue a China en tiempos de Mao y vio que estaban haciendo una zanja de irrigación. Y había miles de chinos ahí, a pico y pala, haciendo la zanja. Y digo, oigan, qué barbaridad. Y ¿por qué no hay maquinaria para hacer esto? No, es que estamos dando empleo a todos estos chinos. Y se queda Milton Friedman y dice, oiga, ¿y entonces por qué no le cambia la pala por unas cucharas? Pues sí. No, para que te tarde más, ¿no? Sí, sí, o para que venga más gente con más cucharas. O sea, es que son retependejos, man. Ese no es el tema, el trabajo no es el tema, el trabajo es la obra que va a dar el beneficio y en la infraestructura del canal, y hay que hacerlo en los términos, en lo más barato posible y lo más rápido posible. Oye, eso nos lleva a otro tema, porque todo esto es una revolución de la libertad y queremos que los mexicanos sean libres, que sería ideal. Que sean libres en lo individual para que puedan ser libres, para que puedan ser plenos y felices, que lo hemos dicho todo el tiempo. Pero para tener esa libertad, pues tienes que tener un poquito de dinero que te alcance para vivir, ¿no? Y entonces habría que enseñarle al mexicano a ser más productivo. Tal vez nos está faltando eso desde el principio. Seguimos valorando trabajos del siglo XIX. Pues es que claro, porque otra vez, el ser humano es como es. A la mayor parte de los seres humanos no les gusta el cambio. No, no es bonito. No es bonito. Pero ¿qué crees? Volvemos a la realidad. Ah, La sí, todo realidad cambia. es que todo cambia, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Y hay que adaptarse. Entonces, ese tema de los trabajos desplazados, pues ha venido con nosotros desde que empezó la revolución industrial, ¿no? Tú nacías siervo y ya, pues esa era tu chamba. Pues el resto de tu vida eras parte del feudo, Sí, sí. del señor Y tu vida feudal. estaba asegurada. Y sí, ibas a plantar y a cosechar y de eso se quedaba el señor feudal y te protegía y si había guerra, pues te armaba y ibas a los madrazos. El primer cambio es que te fuiste a la ciudad, te pudiste salir del feudo y te pudiste hacer un proletario en una fábrica de telas. Nomás que ahora tenías otros problemas. Ya no te protegía el señor feudal, ya no tenías tu casa donde vivir, tenías que rentar casa y la casa estaba muy fea. Y los niños, ¿qué hacíamos con ellos? Entonces vienen otra serie de cambios, pero ese trabajo evidentemente estaba mejor que el del A ver, señor si no, feudal. no se hubiera ¿verdad? ido. Si no te hubieras ido, ¿verdad? Pero fíjate, mencionas una época muy interesante en la historia porque por un lado está el siervo feudal, Sí. que su vida está muy jodida, Muy. pero está asegurada, porque lo tiene que mantener con vida su señor Asegurada de feudal. la miseria y No, vida, asegurada de vida su subsistencia. corta y enfermedades y muerte pronta. Sí, no, por asegurar me refiero a tu subsistencia. Como decía Eisenhower, Mientras hubiera cosecha. o No sea, te morías de hambre. decía Eisenhower, ¿quieres techo, vestido y comida? Vete a la cárcel, te dan todo eso, solo tienes que renunciar a tu libertad. Eso es nada más, ¿verdad? Y el que no era siervo feudal y vive en las ciudades también estaba muy protegido. Era una época en la que había gremios, que es como el antecesor del sindicato, tal vez, ¿no? Claro. Pero tú estás en el gremio de plateros, picapedreros, orfebres, canteros, y el gremio te protege. La revolución industrial genera un cambio económico que deja a mucha gente desprotegida. Bueno, y el primer movimiento antitecnología se llaman los luditas, ¿no? Los luditas son los que fueron a destruir las máquinas que permitían hacer tela de manera rápida e industrial. O sea, ¿cómo nos van a desemplear? Hay que romper las máquinas. ¿Suena familiar? Que eso atenta completamente contra la libertad. A ver, y hoy estamos con el tema de la inteligencia artificial.
Hay que regular la inteligencia artificial porque va a causar mucho desempleo. Por eso, Y va a generar otros empleos. exactamente. Entonces volvemos a cómo quieres hacer la zanja de irrigación, con cuchara, con pala o con maquinaria. Solo que entonces tienes que hacer un gran esfuerzo mental de adaptarte a la realidad en un mundo en el que la realidad cambia, antes cambiaba cada 100 años, luego cada generación, ahora cada día. Eso es cierto, pero también hay otra cosa. No tiene nada de bonito estar escarbando una zanja con pala, ni con pico, ni con cuchara. Es una chamba fea, no deseable. Sí, no, es la que conseguiste, no es la que Es la que estabas, no es la conseguiste. que estabas aspirando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué glorificar esas chambas? Bueno, que eso es una cosa que también pasa mucho en el comunismo, que por un lado te venden todo un discurso de yo te voy a liberar de la explotación. Y entonces la gente se levanta en armas contigo, votan por ti. Y claro, el tema es que yo soy el comunista, ya tomé el poder y ya en el poder descubro, yo también tengo que hacer zanjas, construir presas, construir caminos, yo también necesito trabajadores, yo necesito seguir explotando al explotado y que va a tener que seguir haciendo ese trabajo que es terrible, por el que no se le puede pagar más porque es un trabajo poco calificado y otra vez parece injusto. Bueno, pues ¿qué pasó con los soviéticos, no? En cuanto triunfó el comunismo, todo el mundo se fue para allá diciendo, no, pues aquí ya estamos en el paraíso, ahora sí vamos a hacer lo que queremos. Nada, compadre. Tu chamba es a la línea en producción y ya estás, por el resto de tu vida. Ese es el tema del comunismo, que no puedes elegir lo que vas a hacer. Te toca hacer lo que el partido te pone a hacer y tus aspiraciones individuales no cuentan en lo más Es mínimo. increíble. Lo cual nos lleva a un tema que también es toda una discusión con la que seguro te has enfrentado. Porque a los seres humanos nos encanta decir que nos gusta la libertad. A los mexicanos nos encanta decir que nos gusta la libertad. Insisto, tronamos cohetes y mentamos madres en honor a la libertad, aunque luego seamos esclavos. Pero no nos gustan todas las libertades. Porque yo te digo, oye, ¿quieres libertad política? No, sí, sin duda, quiero tener derecho. ¿Quieres libertad individual? Claro, sin duda, quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Quieres libertad económica? No. ¿Se pueden tener libertades individuales y sociales o políticas sin libertad económica? Obvio no, porque la libertad está indisolublemente ligada al derecho de propiedad. ¿A qué me refiero? Si soy libre como persona de actuar y buscar mi propia felicidad y satisfacción, tengo que tener forzosamente el derecho al producto de mi tiempo, al producto de mi trabajo. Si el producto de mi trabajo me lo expropian o me lo quitan vía impuestos, pues ya no soy libre. Pues no, ¿con qué trabajo? Declaramos como evidentes las siguientes verdades: que todos los seres humanos han sido creados iguales y que todos han sido dotados de los mismos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas son las palabras de Thomas Jefferson, con las que da nacimiento al proyecto de Estados Unidos y en las que podemos encontrar la esencia de su visión para una nueva nación, un proyecto emanado de la burguesía ilustrada donde la libertad es la pieza central de la vida pública. ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! México nació un poco distinto. No había una idea de libertad, ni un proyecto de nación, ni un ideario a futuro para construir un país o una sociedad de ciudadanos, ni una visión para lograr el desarrollo o el bienestar de los habitantes de la nueva patria. Lo que hay en las palabras de Miguel Hidalgo es rabia, hay enojo y frustración, hay conflicto, hay sed de venganza, hay egoísmo y necesidades personales. Y claro, la lucha de independencia que desató con su grito de dolores fue un torbellino de muerte, destrucción y miseria. Saqueó ciudades, mató personas, se proclamó Alteza Serenísima y fue derrotado apenas a los 4 meses de iniciar su guerra. Pero nunca se planteó un proyecto de verdadera libertad para los mexicanos. Y como dice el clásico, el resto es historia. Está lleno de farsas del tema de la narrativa comunista. Es una cosa bien curiosa. Cuando Marx plantea el comunismo, él se lo está imaginando para un país súper evolucionado como Alemania o como Inglaterra, ¿no? Su planteamiento es, aquí ya se desarrolló al máximo la industria y ahora podemos repartir. Claro, nunca te dice estoy repartiendo lo que no generé yo. O sea, estoy repartiendo lo que generó otra persona, ¿no? Voy a repartir lo que generó don Ricardo, porque, pues, qué diablos, ¿no? Sí. Pero ¿qué es la riqueza?
Una cosa es el capital, que es fácilmente repartible, y otra cosa es la riqueza, la capacidad de producir riqueza, que no es fácilmente repartible, ¿eh? Son muy diferentes. Por ejemplo, si tú tienes un árbol de frutas, un mango, y cada año cosechas los mangos y los vendes, pues la fuente de riqueza es el árbol y la riqueza es la cosecha cada año. Pero si tú agarras y cortas el árbol y lo haces leña, acabas de distribuir el capital. Pues, pues sí, sí, acabas de escribir. Entonces, es muy fácil repartir el capital, pero producir riqueza no es fácil porque aunque esté el árbol y parece que el árbol da mango solo, no, porque le caen plagas y vienen los pájaros y vienen los vecinos a robarse el mango y tienes que andarlo cuidando. Entonces, al ojo del amo engorda el caballo. Esa es la capacidad de producir riqueza. Capital y riqueza no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, sin capital no puede haber riqueza tampoco. Y el primer capital, el número uno, es el capital humano, el que tienes en la cabeza. Entonces, si tú tienes una cabeza, un cerebro que está sonámbulo, está drogado, está apendejado con TikTok, pues eso no va a producir nada. El tema de las redes sociales es una Para bien y cosa- para mal, ¿eh? Para bien y para mal, pero eso es como una droga estar Es haciendo como una esto. droga, pero tú y yo Todo. estamos en redes sociales. Sí, sí. Y sí es cierto que los contenidos varían en su calidad, pero también es cierto que el formato del TikTok, sobre todo el corto, es enajenante, ¿eh? Sí, sí, es un sistema de condicionamiento operante, es ABC de la psicología. Canijo. O sea, es como... De dopamina, pum, pum. Y entonces, ¿cuánto dura el shot de dopamina? ¿No? Además es tremendo porque tú ves al que no tiene estudios así. Y yo tengo un doctorado y yo también estoy así. Y Sí. es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que siempre es este tema de un discurso bueno, un discurso de buenismo, el que tienen los comunistas. Justo, te hablan mucho en contra de esta explotación. eh, y todo lo que hacen es cambiarte de explotador. Porque es imposible, según entiendo, que no exista la llamada explotación en el sentido de que siempre va a hacer falta que alguien construya, que alguien barra, que alguien limpia, que alguien haga ciertas cosas, sin importar quién esté en el poder. Entonces los comunistas solamente te cambian de explotador, solo que te van a explotar para siempre. Yo creo que sí, no es que te cambien, es que de veras te explotan, porque ahí ya no tienes tu forma de elegir, ya eres esclavo del Partido Comunista y vas a tener que hacer lo que te ordenen, y si no te van a mandar a un campo de concentración en Siberia, güey. Así funciona más o menos el Ojo, comunismo. porque no es de que en el sistema capitalista estás explotado y también te mandan a Siberia, no, en el sistema capitalista si no te gusta te largas. Ah, sí, agarras y te vas, por supuesto. Pues sí, pero allá no. Ahora, ¿qué sería para entender estas tres? Para mí, hay que tener libertad individual. Es lo más importante porque con tu libertad individual puedes hacer tu propio proyecto, ser pleno y ser feliz, que para mí es de lo que se trata la vida. Pero esa libertad individual, a la que todos aspiramos, no la podemos tener si no hay libertades políticas y sociales, que a su vez no puede haberlas si no hay libertad económica. Odie. Lo que yo entiendo y que repito constantemente y hemos platicado mucho es que tienes que tener dos independencias fundamentales. Tienes que ser libre del gobierno para generar por tu cuenta conocimiento y riqueza. Eso Si tú generas por tu cuenta conocimiento y riqueza, serás libre. es. Porque si generas conocimiento, tu mente es libre. Y si generas riqueza, tus acciones lo son. Y lo primero que trata de hacer todo gobierno de izquierda es arrebatarte estas dos posibilidades. Me meto al contenido educativo, me meto a tu mente, me meto a los medios, me meto a la censura para que tú no, y te digo cada mañana qué tienes que pensar para que tú no tengas tu propio pensamiento. Y además trato de destruir las estructuras productivas del país para que no puedas generar riqueza y dependas por completo de mí. Y una vez que dependes por completo del Partido Comunista o del gobierno comunista que sea, tu libertad individual ha desaparecido. Y la única forma que tendrías para pelear contra ese gobierno que te acaba de quitar tu libertad individual es que tuvieras conocimiento y riqueza. Es decir, que hay que tener sí o sí libertad económica. Indispensable. ¿Y qué es libertad económica? Es que son dos cosas. La libertad viene con la responsabilidad. Eres libre de intentar buscar tu satisfacción y tu realización como persona, pero también, ¿no? Lo que no te dice eso es que eres libre de fracasar rotundamente Ah, sí. y caerte al caño. Bueno, la historia de la libertad es Entonces, cuando ya ejerciendo tu libertad elegiste mal y fuiste a dar al caño, entonces dices, es que es injusto, estoy en el caño. ¿Y alguien debería de ayudarte? No,
de plano. A ver, si alguien te ayuda, pues por buena caridad, pero que debería de, ah, es como una obligación, no. La caridad nunca puede ser una obligación. Entonces se vuelve un impuesto. Que nos lleva a esta trampa justo de los derechos. Sí. Y otra vez, el discurso de izquierda es un Sí, buenísimo, tienes derecho a la maravilloso. salud y a la casa y a la educación y a una vida feliz y una vida sexual. ¿Cómo que tienes derecho, güey? No, tienes la posibilidad de buscar todo eso, pero que alguien te lo otorgue con cargo a otra persona, pues no mames. Ese es el tema, que ¿Cómo puede ser un derecho mío con cargo a ti? tu derecho no puede depender del otro. Pues Pues ¿cómo? claro, si el gobierno me dice, tienes derecho a vivienda, Sí, ¿quién lo va a pagar? el albañil tiene la obligación de construirme una, o tú de darme una de las tuyas. Qué bonito. Si yo tengo derecho a la alimentación, No puede haber un derecho que dependa de castigar al otro. y se valdría, por ejemplo, Vamos a una cosa muy fundamental, ¿no? Que volvemos al tema de la moralidad y el compás. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Hay en Estados Unidos, en el lenguaje anglosajón, esta idea del golden rule, que es básicamente, hazle a los otros como quieres que te hagan a ti. sí, y no hagas lo que no quieras que no te hagan. Sí, sí, esa es una muy buena premisa moral, ¿no? Oye, tu libertad es total, pero no me afectes a mí. No infrinjas mis libertades, ¿no? Entonces, otra vez, Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se ha expresado de muchas formas y no está tan complicado. Pero cuando tú dices, es que yo tengo derecho a una casa y tú me la vas a dar, pues ¿cómo? ¿Y habría alguna forma de lograrlo? Estoy pensando, es decir, sí estaría, por lo menos como un ideal, como un comunismo utópico, estaría padrísimo que todos tuvieran casa, comida y sustento. Si el gobierno me dice, tú tienes derecho a casa, el gobierno tendría que contratar al individual que haga la casa y pagarla. Pero el Aunque gobierno, eso viene de los impuestos. es que el gobierno no tiene ni un peso. El gobierno, otra vez, el gobierno, el poder, es un grupo de personas que viven explotando a los súbditos del poder y les quitan su trabajo y su tiempo y su vida. Y luego eso lo reparten entre sí y algunos miembros de esta sociedad oprimida para que estén calladitos. Pues es el problema de la caridad de Estado, ¿no? Que si yo Bueno, digo, voy a destinar 10,000 a esta causa, 5,000 son para mí, para administrar la causa, 3,000 se pierden en el camino. Volvemos al camino moral, ¿no? O sea, no le hagas al respeto al derecho ajeno es la paz. Man. Y la otra, también muy buena, es, oye, en el cristianismo, una premisa es, cuida al prójimo como a ti mismo. Entra el tema de la empatía y la caridad. Claro que existe, es un sentimiento moral válido, muy útil, que cambia la textura y el contexto de la sociedad cuando existe. Bueno, Adam Entonces se Smith vuelve habla una mucho de eso. sociedad muy, muy buena para vivir, porque sabes que si te caes alguien te recoge. Claro. Si tienes un accidente alguien te rescata. Esa es una cosa muy buena. Bueno, y Adam Smith comenta mucho de eso. De pronto todo el mundo recuerda, ojalá, La riqueza de las naciones de Adam Smith y se les olvida su otro librito, ¿no? La Sí. teoría de los sentimientos Los morales, sentimientos morales. donde habla muchísimo de la compasión, de la caridad, de la Claro. ética. Y entonces necesitaríamos más valores cristianos que comunismo. Por supuesto. Es decir, que a ti te nazca ayudar al otro en lugar de que te obliguen. Por supuesto. Y ahí está toda esta confusión del pobrismo cristiano, ¿verdad? Con la teología de la liberación, pero ¿qué tal el rechazo tajante de los marxistas al cristianismo? Cuando son igualitos en muchas cosas, solo que uno es por la fuerza. Sí, es que está la diferencia. Una cosa es que Jesucristo te convenza de ser una oveja y lo haces por convicción, y otra cosa es que te obliguen porque si no te hacen barbacoa. Bueno, va un poco por ahí. Lo cual nos lleva al tema que ya platicamos en otro episodio, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Tal vez nos está faltando la fraternidad. La fraternidad, es que mira, ahí también es una cosa bien interesante. En la sociedad, el núcleo básico es la familia, y en la familia, papá, mamá, hijos, son una fraternidad, es una familia. Y en la familia cuenta mucho la empatía y la solidaridad. ¿Ve? Pero claro, las cosas cambian. Papá se hace viejo, mamá también, los hijos crecen, los hijos se casan, tienen hijos, y entonces viene otro factor que es la competencia.
Entonces, ¿quién va a ser mejor? Y unos empiezan a competir con otros, dentro de la familia y afuera. Entonces, esa competencia genera desigualdades Ujú. y eso genera resentimientos. Hasta en la familia. Es decir, tú no Obvio. eres igual a tus hermanos. Pues no, ni mis hijos son iguales. Y mira que tengo dos que son cuates. Son bien Y distintos. no son iguales. No son nada iguales. O sea, traes la magia, la maravilla, el milagro de la desigualdad. Claro, pero entonces, fíjate cómo el sentimiento de fraternidad se cambia y de solidaridad, fraternidad y solidaridad se cambia por uno de competitividad. Y es que es muy necesario tener competitividad y tener competencia, porque eso es lo único que nos impulsa a ser mejores. ¿Y cómo lo mezclas con tal vez la contraparte de competir, que es colaborar? Bueno, eso no está peleado una cosa con otra, pero lo que voy es, en una familia donde había unidad y armonía y se reparte el pastel Ujú. igual entre Igual entre todos, todos. en una economía no puede ser así. Quien hace más pastel tiene más dinero que el que no hizo pastel. Y bueno, entonces, volviendo al tema de libertad y libertinaje, que es de lo que, pues, de lo que trata este episodio. Y responsabilidad. Libertad y Exacto. responsabilidad es una moneda, es la misma moneda, y de un lado dice libertad y poder hacer, y del otro dice responsabilidad de Responsabilidad. tus actos. Sí, sí. Pero ahí es donde la gente se le olvida. Ya no se quiere hacer responsable de sus actos. Y por eso nos gusta la igualdad, porque en la igualdad es yo ya no soy responsable de mí mismo. Claro. Y si no eres responsable de ti mismo, otra vez tu proyecto de ser feliz se acabó. Y sobre todo a los fracasados en la vida, a los que han tomado decisiones equivocadas, personales o de negocios, les fascina la igualdad, porque no les fue bien en la tómbola de la vida, ¿no? Bueno, tú ya nos contaste en algún otro episodio, además vi que decías en una entrevista, ¿no? Como que efectivamente tu padre y tu abuelo, pues, te prestaron dinero de las acciones y que tú y que hasta decías, yo no lo hubiera hecho. O sea, a toro pasado le salió bien, pero yo no lo hubiera hecho. Sí. Pero al final tuvieron, supongo que, fraternidad, Mm, confianza. No creo que haya sido la palabra fraternidad, no. Tuvieron confianza en mis habilidades y en el proyecto que les vendí, Claro. pero sí tomaron un riesgo grande, O sea, podían perderlo todo. sí. Y Y bueno, luego no nos estoy seguro que estuvieran tan conscientes del riesgo que de lo tomaron, que estaban como yo haciendo. tampoco estaba consciente. Bueno, justo nos platicaste y poco tiempo después sí perdiste todo. O sea, dijiste que de pronto estabas casi en la quiebra. Sí, con la evaluación del 94. ¿Y qué hiciste? Pues seguir adelante, güey. O sea, afortunadamente la deuda que habíamos tomado, la había tomado yo a 5 años, sin ningún pago de capital hasta el año 5. Eso fue muy importante y eso sí lo vi. Era una deuda dolarizada que se tenía que pagar en el año 5. No había ni un pago de capital en el Ujú. camino. Y lo que sí había era pago de intereses, dolarizado. Mala, man. Entonces, con la devaluación, estaba muy difícil pagar los intereses, pero lo logramos. Porque subió el negocio, nos fue bien. Y eso fue lo que nos salvó. O sea, no estaba tan pendeja mi apuesta, porque la había estructurado la deuda correctamente. Si la hubiera puesto a corto plazo, no estaríamos aquí. Oye, hace rato también hablábamos en algún otro episodio, más bien hablábamos de que al final como empresario, como harán todos los demás empresarios, tú haces mucho por la sociedad porque es en tu conveniencia, porque das productos y servicios y empleos y todo lo demás. Además de eso, es muy común en los empresarios, es muy común de Estados Unidos, tal vez más que de México, independientemente de su trabajo, tienen alguna causa, tienen alguna fundación. Claro. Tú también tienes mucho de eso. O Muchas. sea, tú eres un hombre que más allá de ayudar como empresario, ayudas como persona. Sí. Entiendo que no vas por ahí diciéndolo. No, no voy diciéndolo por ahí, pero lo que he tratado yo es de cambiar la mentalidad de las personas, para cambiar el ser, para poder estar de otra manera. Si soy de una manera, podré ser de otra, estar de otra manera. Entonces, desde hace más de 30 años, el proyecto de la escuela de Fundación Azteca, donde se han graduado miles y miles de chicos con una educación diferente a la del gobierno, y tenemos unos casos de éxito fantástico. Pero esa es una. Pero también la campaña contra las drogas. No se metan a las drogas, chicos. Es matarse el cerebro, es un única arma que tienen para sobrevivir. La van a matar.
Pero también la campaña pro libertad, ¿no? Caminos de la Libertad, el sistema de liderazgo Quibernos, ahora la Universidad de la Libertad, arte y cultura, llénate el cerebro de cosas positivas. O sea, todo eso son cosas que están encaminadas a cambiar la mentalidad de las personas para que puedan ser de una manera diferente. No me gusta dar caridades de repartición. Ujú. Por ejemplo, sí hemos hecho en algunas ocasiones colectas, por ejemplo, para damnificados por inundaciones, huracanes. Veo que es una forma muy ineficiente de hacer las cosas. Sí, sin duda. Muy A ineficiente. veces no hay de otra, pero es muy ineficiente. Sí, es terriblemente ineficiente. Y luego el tema de repartir cosas es muy difícil, Suso. O sea, llegas con unas bolsas de comida a una zona de desastre y ¿qué? Llega la primera señora y te arrebata la bolsa y se la va corriendo. Sí, eso Y la funciona señora más. de atrás ya no le tocó. Eso funciona más en algo como el juguetón, que dices, bueno, pues vamos a distribuir. Y esta ayuda, todas estas causas, ¿por qué lo haces? ¿Piensas que es tu responsabilidad social? ¿Piensas que es un aporte extra que debes dar? ¿Solo porque te nace del alma, porque tienes valores? ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego ayuda? Son por dos cosas. Primero, porque en mis sentimientos morales pienso que sí hay que tener una cierta empatía y compasión para la gente que no tiene tanta suerte. Sí creo eso. Ujú. Pero más que eso, más, es porque si esta gente cambia su mentalidad, ellos van a incidir sobre el entorno donde todos nos desarrollamos. Entonces yo sí soy un creyente en cuidar el entorno. Muy bien, sí, es como un círculo virtuoso. Así es. O sea, por ejemplo, hay una imagen, ¿no?, del cerdo capitalista, donde tiene una industria y está contaminando todo. Yo no creo en eso. Yo no haría jamás una industria contaminante. Ujú. ¿Por qué? Porque me parece que tengo una responsabilidad del entorno más allá de lo mío. Muy bien. Para terminar por ahora, dos preguntas muy aparentemente simples, ya Ujú. que hablamos de libertad y libertinaje. ¿Tú eres libre? Trato de ser libre y lo peleo muchísimo y me causa muchos problemas porque no me pliego fácilmente a la autoridad. Soy súper rebelde. Sí, eso ha quedado Tengo una claro. resistencia innata al autoritarismo. Me causa mucho problema. ¿Eres feliz? Ajá. También. La felicidad es un proceso, ¿no? Ok. Por ejemplo, te levantas en la mañana y sí, híjole, tengo todo esto, soy feliz. No, porque soy un inconforme perenne. Creo que siempre se puede hacer más, hacerlo mejor. Y todos los días me levanto con alguna idea y algún proyecto que me da gran satisfacción ver que se realice. Entonces, si fuera feliz, Ya no harías nada. ya no haría nada. La persigues. Pero por eso digo, la felicidad es engañosa, porque es el proceso de Claro. búsqueda lo que te hace Y feliz. disfrutar el proceso. Exacto. No el llegar. Es como cuando subes una montaña y llegaste a la cima, ¿eres feliz? Pues sí, porque lo lograste, pero ya empiezas a bajar luego, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es la Sí, felicidad? sí, tienes que disfrutar todo Sí. el proceso de llegar hasta arriba. Bueno, entonces la felicidad es algo que hay que perseguir, pero no la puedes perseguir si no eres libre y no la vas a alcanzar en un entorno de libertinaje. Yo diría que la diferencia entre libertad y libertinaje es la responsabilidad. Que nos hace mucha falta en nuestro país asumir la responsabilidad personal de nuestras decisiones. Muchas gracias, Ricardo Salinas Pliego. No hay mayor locura que no saber ser libre ni ser feliz, y esa es la triste historia de México. Gritamos mucho, mentamos muchas madres, hacemos muchas fiestas y tronamos muchos cohetes, pero si fuéramos tan felices como decimos, no seríamos el pueblo tan violento que somos. Gritamos vivas a la libertad, pero somos esclavos en lo más profundo de nuestra mente. Y así vivimos todos los días, con ese libertinaje al que llamamos libertad. Y mientras en Europa y en Norteamérica se construyó una democracia de libertades, aquí, llamándole democracia, optamos por el populismo dictatorial. Y no puede tener éxito ningún proyecto surgido de la rabia, y toda patria sin proyecto está destinada a vagar sin rumbo por la historia.
No puede ser feliz ni hacerse cargo de su libertad el que no se domina a sí mismo. De ahí solo puede surgir el libertinaje, desenfreno. Tampoco se puede ser feliz si uno no conoce la libertad. Porque solo a través de la libertad se pueden desarrollar al máximo las potencialidades y los talentos, y solamente así se puede alcanzar la verdadera felicidad. Ser libre para ser feliz. Esa es la pieza clave que ha eludido a México durante siglos, pero que podemos comenzar a desarrollar hoy mismo. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.